Bueno, jóvenes, entonces hoy vamos a ver una introducción a las funciones de varias variables. Hasta el momento nosotros hemos visto funciones de una variable, es decir, funciones y igual a f de x. En realidad hay dos variables, solamente que decimos de varias variables cuando tenemos varias variables independientes. Vemos aquí, recordemos que esto se le llama variable dependiente. Y a la x nosotros le llamamos variable independiente. Es decir, que la variable y va a depender de la variable x. Entonces, cuando hablamos de funciones de una variable, nos estamos refiriendo a la variable independiente específicamente. Es decir, que si tenemos una función de dos variables, entonces es una función que depende de dos variables. En realidad son tres, pero estamos hablando de dos variables independientes. ¿Qué ejemplos podemos tener? Bueno, pues el área de un círculo, ¿no? El área de un círculo en realidad es pi por el radio al cuadrado. Es decir, que el área depende del radio. Eso es lo que nos quiere decir. Que el radio es la variable, el R es la variable independiente y que A es la variable dependiente. Así como también pudiéramos nosotros encontrar el radio en función del área. Esto va a depender, obviamente, de lo que tengamos, ¿no? Lo interesante aquí es que ustedes sepan identificar las funciones dependiendo del problema que ustedes tengan. Si nosotros queremos, por ejemplo, encontrar o tener una función de dos variables, por líneas generales, pues va a ser una función z que va a depender de las variables x, y. En este caso estamos hablando de dos variables, una función de dos variables independientes. Que, bueno, esta es una función de dos variables independientes, x y y. Esto es lo que normalmente se hace, ¿no? Se escribe z igual a una función que depende de x y de y, ¿verdad? Pero, bueno, pues esto pues también puede tener múltiples facetas. Pudiéramos también tener una función de tres variables, digamos una función w que esté en función, ¿verdad? Puede ser así, una función w que esté en función de x, y y z. En este caso estamos hablando de una función de tres variables. Por supuesto, nos referimos, ¿verdad? Nos referimos de tres variables independientes. Bueno, pero ¿por qué no nos vamos a centrar en variables más grandes? Obviamente hay funciones que puedan tener más variables, pueden tener 1000 variables, pueden tener 1.000.000 de variables, lo que ustedes quieran. Inclusive hay fenómenos o hay situaciones donde esto implica un montón de variables. Por ejemplo, el clima. ¿Qué es el clima? Bueno, pues es un cúmulo de variables, ¿verdad? Donde ahí ustedes pueden ver, nosotros podemos saber cuál va a ser la temperatura que nosotros podemos tener en un lugar o cuál va a ser el clima que va a tener un lugar en función de presión atmosférica, humedad relativa, temperatura, etcétera. Velocidad del viento, aceleración del viento, nubes. Bueno, es un cúmulo de variables. Por lo tanto, las funciones son muy usadas hoy en día. Bueno, son muy usadas en muchas situaciones, pero nosotros queremos saber cuál es el comportamiento, por ejemplo, del ala de un avión, pues tenemos que obviamente meter ecuaciones, que estas ecuaciones suelen ser ecuaciones que contienen derivadas parciales y que por lo tanto, un tema que vamos a ver en esta unidad, y que por tanto contiene un montón de información, un montón de variables que pueden ser modeladas, es decir, pueden ser calculadas y esto para hacer pronósticos en programación, ¿verdad? Se hace la programación de estas ecuaciones y la computadora lo resuelve de manera numérica. Bueno, pongamos algún ejemplo, pues, porque podemos tener funciones de varias variables y nosotros ni siquiera a veces nos damos cuenta. Por ejemplo, eh,
¿Alguien sabe cómo se llama esta ecuación? Pueden usar el micrófono. ¿Alguien sabe cómo se llama esta ecuación? Es la ley de los gases. Es una ecuación de gas ideal, ¿cierto? Bueno, es una ecuación que se cumple, digamos, en situaciones ideales, ¿de acuerdo? A veces en ideales o en condiciones normales, ¿cierto? Pero bueno, que es una función que funciona, ¿no? Podemos ver que las variables P, presión, B, volumen y temperatura son las variables y que N y R pues son constantes, ¿cierto? Así que pongamos la atención que esto no es una variable. Sin embargo, lo que podemos notar es que si nosotros despejamos para B, que sería NR por T, entre P, esta es una función, fíjense bien, es una función que depende de las variables independientes T y P. Así que el volumen es una función. Lo que nos está diciendo esta ecuación es que el volumen es una función que depende de T y de P. Así pues, si ustedes quieren despejar para las otras, es decir, esto es una función de dos variables, ¿de acuerdo? Por supuesto, P no puede ser cero, ¿verdad? Esto lo que nos quiere decir es que la presión no puede ser igual a cero. Si queremos despejar para P, entonces también, ¿no? Esto va a ser igual a NR por T dividido entre B. Entonces, lo que nos está diciendo esto es que la presión es una función que depende de T y de B. Y si nosotros quisiéramos despejar una función, bueno, T, digamos, ¿no? T, que sería P por B dividido. Bueno, lo vamos a escribir así, que se mira así como una constante, ¿de acuerdo? Sería 1 sobre N por R por P por B. Lo que nos quiere decir esto es que T es una función que depende de P, la presión y del volumen. Entonces, como ven, siempre hemos estado en contacto con funciones de varias variables, ¿verdad? Solo basta con abrir un poquito, bueno, lo que hemos hecho ya, ¿no? Lo que hemos hecho ya. Bueno, pensemos en el volumen de un cilindro. Sí, en el volumen de un cilindro. Ok, el volumen de un cilindro es igual al área transversal pi por el radio al cuadrado por la altura. Lo que estamos viendo entonces es que el volumen es una función que va a depender del radio y de h. Esto es lo que nosotros le vamos a meter a la función, ¿de acuerdo? Esta función necesita de dos valores para poder calcular el volumen. O, si ustedes quieren, también pueden despejar h y tener esto en función del volumen y del radio. Y así sucesivamente. Veamos entonces algunas funciones que hemos visto y vamos a evaluar algunos puntos. Vamos a decir así, sea f de x, y, igual a x al cuadrado por y más seno de xy. Fíjense bien que esta es una función, chicos, no lineal. Se le llama no lineal porque, bueno, en primer lugar, este es un polinomio, ¿verdad? Es un polinomio de dos variables de grado 3 y esta es una función seno que depende de x y de y. Entonces, nosotros podemos evaluar correctamente. Podemos ser capaces de evaluar funciones de manera correcta. Por ejemplo, ¿qué pasa si nos piden que evaluemos f de x, 1? Es decir, vamos a evaluar cuando x vale pi y cuando y vale 1. Esto sería entonces pi al cuadrado por y, que es 1, más seno de x, que es pi, por y, que vale 1. Pero nosotros sabemos que el seno de pi es 0. Por lo tanto, la función evaluada en pi, 1 es igual a pi al cuadrado. Este es el valor entonces de la función evaluada en pi, 1. Inciso B. ¿Qué pasa ahora si quisiéramos evaluar esto en
en 0, o mejor dicho, en 1, pi medios. Bueno, pensemos que cuando x vale 1, y vale pi medios, entonces va a ser igual a 1 por y, que sería pi medios, más el seno de x, que es 1, por y, que es pi medios. Pero el seno de pi medios, bueno, aquí esto sería 1 al cuadrado por pi medios, sería pi medios, más el seno de pi medios es 1. Así que al evaluar la función eso es pi medios más 1. ¿Ok? 4. Pensemos que la función f de x, y, z, agreguemos una variable más. O sea, es una función de 3 variables. Por cierto, que esta es una función que se puede graficar, ¿verdad? Solamente que el gráfico es una función, ¿verdad? Se va a graficar en un plano que tiene, bueno, en un espacio que tiene 3 dimensiones, ¿de acuerdo? Vamos a mover esto. Entonces, la idea es esta, ¿no? Que tenemos XY y tenemos un plano acá. Obviamente estos planos, estos elementos son perpendiculares, ¿no? Estos ejes deben de ser perpendiculares. Nosotros hemos estado trabajando nada más visto desde arriba. Imagínense lo que hemos estado haciendo arriba. Viendo desde arriba el plano XY. Entonces, vamos a tener aquí 1, 2, 3, menos 1, menos 2. 1, 2, 3. 1, 2, menos 1, menos 2. Menos 1, menos 2, menos 3. Bueno, más o menos así, ¿eh? Ese sería graficar nada más el plano, el espacio R cubo. Pero bueno, volviendo al tema del ejercicio, ¿qué pasaría si nosotros calculáramos e a la x al cuadrado más y al cuadrado más z al cuadrado? ¿Y qué pasaría si nos dijeran, hey, evaluemos la función en 0,1,1? Bueno, esto sería igual a e a la 0 al cuadrado más 1 al cuadrado más 1 al cuadrado. Es decir, que al evaluar esto sería e a la 2, ¿verdad? E a la 2. Ese sería el valor entonces de la función. Una función de 3 variables no se puede graficar. Hay que aclararlo, ¿verdad? Porque tendríamos una función de 4 dimensiones y nosotros vivimos en una tercera dimensión, así que no lo podemos dibujar, ¿de acuerdo? No existe forma de graficarlo. Solo se puede graficar en la recta, en el plano o en el espacio como lo tenemos aquí. De hecho, esta es una representación abstracta de lo que es el espacio, ¿verdad? Tridimensional. Bien, ¿y qué pasaría si nos pidieran que evaluáramos en menos 1, menos 1, 2? Bueno, pues esto sería e a la menos 1 al cuadrado más menos 1 al cuadrado más 2 al cuadrado. Es decir, esto es e a la 1 más 1 más 4. Es decir, esto sería e a la 6. Bueno, e a la 6 es un número muy grande. Bueno, es un número grande que ustedes lo pueden calcular usando la calculadora, valga la redundancia. Bien. Bueno, hemos visto que estas funciones, por ejemplo, esta función es una función que es la suma de una función polinomial. Las funciones polinomiales, el dominio de las funciones polinomiales son todos los puntos XY del plano cartesiano, ¿verdad? Es decir, acepta cualquier punto del plano XY. Y la función seno también. No tiene ninguna restricción, salvo que
bueno, sí, no tiene ninguna restricción, ¿verdad? El seno. Entonces, recuerden que el seno puede aceptar cualquier valor, pareja de puntos, y lo que nos va a devolver es un valor que va a estar entre -1 y 1. Y en esta función es una función exponencial cuyos elementos también son polinomios. Es un polinomio de 3 variables de grado 2. Así que no hay ningún problema. Pensemos entonces en esta función. Pues dijimos que para cualquier punto que nosotros le metamos x, y, esta función seno siempre va a absorber cualquier valor. Nosotros aprendimos en geometría y trigonometría que la función seno, el dominio de la función seno de x, pues x puede ser cualquier valor, ¿no? En la recta numérica, de la recta numérica, cualquier x de la recta. Pero ahora, como estamos en el espacio, perdón, tenemos una función de 2 variables, el dominio, pues por comprensión lo vamos a escribir, son todos los puntos x, y que pertenecen a r cuadrado, tal que x y y sean números reales. Es decir, que acepta cualquier número real. Si nosotros dibujamos esto en un plano cartesiano, ¿verdad? Visto desde arriba, ¿verdad? Piensen que ustedes están aquí arriba, ahí, aquí mismo. Este es el eje, ustedes están viendo desde arriba, están viendo desde z igual 0. Lo que están viendo es el plano, el conjunto de puntos que acepta la función. Así que como habíamos dicho, como XY puede ser cualquier valor, entonces si graficamos esto, todo esto que está en morado representa los puntos que la función seno puede tomar del plano cartesiano. Es decir, que la función está definida en todo R cuadrado. Eso es lo que nos quiere decir este ejercicio, ¿no? Y número 2, vamos a pensar en una función que tiene un radical. Fíjense bien, un radical. Este radical pues tiene la forma 4 menos x al cuadrado menos y al cuadrado. Bueno, vamos a ver. Recordemos de cálculo 1, ¿verdad? O de matemática 1. Ustedes recuerdan que las funciones con raíces aceptan solo números positivos, ¿verdad que sí, chicos? Entonces, si nosotros queremos calcular el dominio de una función, tenemos que recordar cuáles son los dominios o cuáles son los valores que aceptan las funciones con radicales. Bueno, pues esta función raíz acepta solo si este valor 4 menos x al cuadrado menos y al cuadrado es mayor que o igual a 0. Este es el dominio de la función. El dominio de la función son todos los puntos que hacen que el argumento de la función, es decir, todo lo que está dentro, es mayor que o igual a 0. Si no, no se puede hacer nada. ¿Esto qué quiere decir? Bueno, esto lo que quiere decir es que 4 debe ser mayor que x al cuadrado más y al cuadrado. Que dicho de otra manera, lo que nos está diciendo es que x al cuadrado más y al cuadrado debe ser menor que o igual a 4. O sea que si graficamos esto, lo que vamos a tener es x al cuadrado más y al cuadrado menor que o igual a 2 al cuadrado. ¿Esto qué es? Bueno, esto es un disco. Fíjense bien, es un disco que está centrado en el origen y que tiene radio 2. ¿Ok? Que tiene radio 2. Esto es X y esto es Y. Y bueno, como yo quiero dibujar un disco, bueno, pues el disco lo voy a dibujar así, miren chicos. Va a quedar bien bonito, miren. Entonces, bueno, voy a ponerle un color un poquito más claro. Espérenme, vamos a ver. Bien, entonces, fíjense bien, este es -2
esto es 2, esto es 2 y esto es menos 2. Eso es lo que nos quiere decir esto, ¿no? Que es un punto, es un disco, incluyendo a todos los puntos de la frontera del disco, es decir, que son todos los puntos que están dentro que aceptan o que acepta esta función. Fuera de ese disco, los puntos que estén fuera de ese disco nos van a dar números negativos y por lo tanto va a ser imposible poder calcular los valores de la función. Entonces el dominio de esta función va a ser igual a todos los puntos x, y que pertenecen a r cuadrado, tal que x al cuadrado más y al cuadrado sea menor que o igual a 4. Este es el dominio entonces de esta función. Bueno, nos vamos a quedar acá entonces, chicos, ¿verdad? Y cualquier cosa, pues vamos a irlo viendo en el transcurso de los videos, ¿verdad? Que vamos a ver a continuación.